Naturalmente, pues, mi agradecimiento para el parque por tan generosa presentación, pues que no sé realmente si es completamente merecida, pero se les agradece y como siempre, muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes, como digo yo, algunas ideas en el marco de este ciclo que nos inventamos a principios de este año para seguir la que llaman, el que llaman o que NASA quiere llamar el año del sistema solar, que son dos docenas de meses dedicadas, casi 2 años o más de 2 años, dedicados al sistema solar con actividades alrededor del mundo, a propósito de un montón de misiones que se van a realizar durante estos 2 años de forma casual sobre el sistema. Bueno, ya tuvimos hace un mes la conferencia sobre el Sol, ahora nos toca entonces comenzar este viaje desde la estrella central hacia afuera, de conocimiento o de reconocimiento, de redescubrimiento de los planetas del sistema solar. Hace mucho tiempo, ni en Explora ni en la Universidad de Antioquia teníamos la oportunidad de hablar de los planetas y esa fue la, digamos, empresa en la que nos metimos al organizar este ciclo. Pues vamos a hablar de los planetas. O sea, los planetas son un tema tan chévere en la astronomía que hay que explotarlo, hay que volver a hablar de ellos. Además han ocurrido muchas cosas. Ha pasado agua debajo del puente de la astronomía y sobre todo del estudio del sistema solar en las últimas décadas, o en los últimos 10 años, desde que no se dicta, pues, digamos, un ciclo como este en la ciudad. Muy bien. A mí me toca entonces en este recorrido el planeta Mercurio, el primero del sistema solar, y este es un poco un vistazo de lo que quiero comentarles muy rápidamente hoy. Digo muy rápidamente porque si fuéramos a hablar de Mercurio y casi de cualquier planeta del sistema solar, tal vez nos tocaría hacer un curso completo, ¿cierto? Y tomarnos varias sesiones para hablar de cada cuerpo, porque cada uno de ellos esconde un montón de secretos muy interesantes para conocer o redescubrir. Comenzaré entonces hablando un poco sobre Mercurio como objeto astronómico. Yo lo llamo un honorable desconocido. Mercurio es uno de los planetas más desconocidos, no solo por la gente, sino también por la misma astronomía. Eso es increíble, porque es un planeta pues, relativamente, digamos, popular. Pero no me quedaré en la astronomía, espero yo, ¿cierto? No me quiero reducir a la astronomía, también esa es un poco la filosofía de este ciclo, sino que quiero hablarles también de cuál ha sido, digamos, la presencia del planeta Mercurio dentro de la cultura. ¿Quién ha pensado a Mercurio en contextos diferentes al contexto de la astronomía? Vamos a hablar un poco de la exploración del planeta. El planeta no es el menos explorado, pero casi, ¿cierto? Y me gustaría compartir con ustedes algunas de las misiones que han explorado el planeta y sus resultados. Y finalmente terminamos con unas listas que también nos decidimos hacer en el marco de este ciclo y precisamente que le apuntan a lo que queremos y es a que redescubramos el sistema solar. Muchos de los que están aquí creo que conocen bien el sistema solar por la educación, porque lo conocieron en cursos en el colegio, en la universidad, por los libros, por Discovery Channel. Pues, pucha, ahora Discovery Channel es la fuente de sabiduría popular más, digamos, más extendida. La mayoría de las cosas que yo sé realmente son cosas que aprendí en Discovery Channel y National Geographic, ¿cierto? Y otras que aprendí ahí en la universidad por ahí por los laditos. Bueno, y entonces el punto es que muchos de ustedes conocen a Mercurio seguramente y a todos los planetas, pero con toda seguridad en los últimos 10 años hay cosas que se han descubierto y que tal vez no conozcan, entonces quiero contárselas. Y finalmente, ¿cuáles son las 10 cosas que hacen más a Mercurio o menos? Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, hablemos de este señor. Empecemos entonces presentando su hoja de vida, su currículo. ¿Quién es este planeta? Esta imagen que ven ustedes aquí, naturalmente no la fabriqué yo. Ahí está la dirección de internet, es una página muy interesante, precisamente de la revista National Geographic, donde presentan a través de infográficos información sobre los planetas, recomendada. Muy bien, entonces, ¿quién es Mercurio? Mercurio es, como les decía hace un momento, el planeta más cercano al Sol. Por la misma razón es un planeta extremadamente caliente, pero no el más caliente. Esta es una cosa sorprendente. A pesar de ser el más cercano, no es el más caliente es Venus.
Y la razón de ello es que Mercurio se calienta por la luz del Sol, pero a Venus lo calienta la luz del Sol y su atmósfera. Mercurio no tiene esa mala suerte, entre comillas. La temperatura más alta que se ha registrado en Mercurio está por encima de los 400 grados centígrados. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en algunos puntos de Mercurio, al mediodía, en ciertas situaciones, la temperatura es comparable a la de una parrilla de cocina, ¿cierto? Lo que es bastante. O sea, usted podría cocinar o freír un huevo encima de una piedra en Mercurio en esos momentos. Mientras que la temperatura más baja es 170 grados bajo cero. Eso quiere decir que si usted exhalara en Mercurio todo el aire, inmediatamente se licuaría y usted sería vomitando desde los pulmones, ¿cierto? Porque claro, el nitrógeno que usted expulsaría se volvería líquido en contacto, entre comillas, o a estas bajas temperaturas. Mercurio es un cuerpo, digamos, relativamente pequeño. Aquí hay unas comparaciones que pueden resultar ser útiles. Estos son los cuatro planetas hermanos del Sistema Solar, hermanos de la Tierra. A ver si los identifican. A ver, ¿quién es la Tierra? Ok. ¿Dónde está el planeta Marte? ¿Es este o es este? No hay que es de los dos extremos. A la derecha, ¿cierto? Planeta Marte. Bueno, están en orden de distancia. El planeta Mercurio, el planeta Venus. Entonces, aquí vemos entonces que Mercurio es un planeta, ¿cierto?, que tiene aproximadamente una tercera y una cuarta parte del tamaño de la Tierra. Venus es el más parecido a la Tierra y Marte y Mercurio pues no son realmente tan diferentes como uno pensaría. Mirando esta imagen es cuando uno empieza a preguntarse por qué es que al planeta Marte lo llaman el hermano de la Tierra si es tan diferente, ¿cierto? Cuando en realidad miren que el parecido más grande es con el planeta Venus. De Venus ya tendremos oportunidad de hablar el próximo mes. Una característica muy curiosa de Mercurio es que tiene un periodo de rotación, o sea, el tiempo que en el que da una vuelta sobre su propio eje, que es extremadamente largo para los estándares humanos, ¿cierto? El periodo de rotación de Mercurio es de 1400 horas. ¿Se imaginan una jornada de trabajo de 700 horas, ¿cierto? Eso es más o menos como la idea. Eso equivale más o menos a aproximadamente entre 57 y 59 días terrestres, digamos, para completar una rotación. Pero hay una cosa que es supremamente importante y es que el año mercuriano toma un tiempo parecido al día mercuriano. ¿Eso qué quiere decir? Que un año mercuriano no tiene más de un día y medio, ¿cierto? Mientras que un año terrestre tiene 365 días, ¿cierto? Y un año marciano tiene 600 y pico de días. Entonces el año y el día se parecen mucho y eso crea condiciones muy extrañas. Por ejemplo, el hecho de que Mercurio se demora 60 días aproximadamente en dar una vuelta sobre su propio eje, pero como al mismo tiempo se va moviendo alrededor del Sol, el resultado es sencillamente que el día no dura 59 días, sino que dura mucho más. La duración del día en Mercurio en realidad es de 180 días. Son 180 días más o menos que es el tiempo que pasaría desde un amanecer hasta el siguiente amanecer. Ahorita volveremos sobre esa idea. Mercurio es un cuerpo que en realidad podría encajar dentro de la categoría de estos cuerpos que hay aquí, que me imagino que ustedes reconocen: Ganímedes, Titán, Calisto, Io, Europa. No son planetas del Sistema Solar, sino que son, ya podríamos llamarlo, planetoides que giran alrededor de otros planetas. La Luna está ahí entre ellos. Io, Ganímedes, Europa son lunas de Júpiter, lo mismo que Calisto, Tritón, la luna de Neptuno, ¿cierto? Y así sucesivamente. Miren donde aparece aquí el planeta enano Plutón. Acuérdense, pues, de ponerle el nombre correcto. Plutón es un enano, Mercurio es un planeta en todo su derecho, ¿cierto? Es como decir aquí estrato 6 y estrato -1. Bueno, más o menos, que esa fue la reducción a la que se sometió Plutón. Mercurio, miren, es un cuerpo que tampoco es muy diferente en tamaño a Plutón, pero Plutón ciertamente es un cuerpo muy pequeño. Y lo más interesante de esta imagen es que Mercurio es más pequeño que dos de las lunas más grandes del Sistema Solar. Si ahorita dije que Titán es una luna de Júpiter, me perdonan. Otro efecto del hambre. Ok, entonces resulta que Titán obviamente es una luna de Saturno.
Titán y Ganímedes son las lunas más grandes del sistema solar y son más grandes que el mismo planeta Mercurio. De tal manera que Mercurio se llama planeta básicamente porque está girando alrededor del Sol y no alrededor de otro planeta. Bueno, volviendo sobre la órbita y el movimiento de rotación y el día de Mercurio, la razón por la que, digamos, Mercurio tiene estas características tan extrañas es doble. La primera es que se encuentra increíblemente cerca al Sol y al hacerlo el Sol, digamos, ejerce sobre él una poderosa fuerza de marea. Las fuerzas de marea son fuerzas, digamos, usted tiene una fuerza, digamos, muy reconocible, que es la fuerza gravitacional, ¿cierto? Que es una fuerza que tiende a reunir las cosas. Pero hay otra fuerza gravitacional de la que casi nunca hablamos, y es la fuerza de marea. La fuerza de marea es una manifestación de la fuerza de gravedad que tiende a deformar. Entonces uno realmente cuando habla de la gravedad debería decir que la gravedad atrae y deforma. Por ejemplo, la Luna ejerce una gravedad atractiva sobre la Tierra, ¿cierto? La Tierra en realidad no está quieta, sino que está tambaleándose por efecto de la Luna, y ejerce además una gravedad deformante, y esa gravedad deformante es más poderosa sobre las masas de agua. Las masas de agua se deforman y al deformarse, ¿cierto? Y moverse la Luna y rotar la Tierra, esas masas de agua se van moviendo sobre el planeta en una gigantesca ola cuya longitud de onda es aproximadamente 20.000 kilómetros. Es una ola, es un tsunami, ni el hijo del diablo, ¿cierto? Un tsunami que puede llegar a medir hasta 7 metros de alto. Lo que pasa es que vivimos con él desde tiempos prehistóricos y estamos acostumbrados, ya viene el tsunami, ¿cierto? Ese tsunami se llama las mareas, ¿cierto? Las mareas en los océanos. Las mareas son la manifestación de la segunda, digamos, apariencia, del segundo aspecto de la gravedad. Bueno, las mareas que realiza la Luna sobre la Tierra también, ¿cierto? La Tierra realiza mareas sobre la Luna y la deforma. La Luna en realidad es deforme, no tiene una forma perfectamente esférica. También Mercurio está deforme. Imaginen que los efectos de marea sobre Mercurio son aproximadamente 20 veces más grandes que los efectos de marea que realiza la Tierra sobre la Luna. Miren qué pasa cuando actúa la fuerza de gravedad, los cuerpos orbitan uno alrededor del otro. La fuerza, digamos, la primera manifestación. Cuando actúa la segunda, la deformación, crea un efecto que es un efecto sobre la rotación de los cuerpos. Si la Luna rotara muy rápidamente, la fuerza de marea que deforma la Luna apunta hacia la Tierra. Pero entonces, si ella rotara muy rápidamente, esa deformación iría cambiando de lugar, el lugar donde se aplica en la superficie de la Luna. Como resultado, habría una gigantesca onda, una gigantesca ola ya en la Tierra, en las piedras de la Luna, que recorrería la Luna. ¿Qué sucede? Resulta que a la Luna le queda muy incómodo estar deformándose a voluntad de la Tierra. Entonces, con un proceso muy natural, la Luna se ha ido acomodando a esa situación y el resultado de ese acomodamiento es que la Luna siempre le da la misma cara a la Tierra. Ustedes lo saben, ¿cierto? Uno siempre cuenta la historia de que allá está el conejito, etcétera, y el conejito siempre es el mismo. Si la Luna rotara muy rápidamente, entonces uno diría, hoy sale el conejito, mañana el perrito, ¿cierto? Pasado mañana, yo no sé, y pucha, y usted tendría que tener un mapa para todos los días. La Luna siempre le da la misma cara a la Tierra. Pues Mercurio siente una fuerza 17 veces mayor. Entonces la pregunta no es por qué Mercurio rota tan despacio, sino por qué no rota exactamente, ¿cierto? De tal manera que le dé la misma cara al Sol. La razón es porque tiene una órbita increíblemente excéntrica. Y excéntrico no es que es rara, sino que es muy ovalada. La órbita de Mercurio es la órbita más excéntrica del sistema solar. La más excéntrica de todas. Ahí se ve, miren, comparado con un círculo. Si yo les dibujara aquí un círculo y les dibujara encima la órbita de la Tierra, que desde que estamos chiquitos nos enseñan que es una órbita elíptica, ustedes no la distinguirían. Ese es uno de los mitos de la educación, que nos dicen las órbitas de los planetas son elípticas, pero nunca nos dicen qué tan elípticas son. Pues yo les digo, las de la mayoría de los planetas ni se nota que son elípticas, excepto Mercurio. Muy bien, ¿qué pasa con ese efecto? El hecho de que sea una órbita ovalada hace que la fuerza de marea no sea siempre la misma, sino que cambie. Y eso ha hecho que el Sol no haya podido, digamos, detener completamente la rotación de Mercurio. Es como si la Tierra, que ha detenido completamente la rotación de la Luna, le dijera a la Luna, bueno, míreme pues, ¿cierto? Y la mantuviera ahí. Pero la Luna siempre está a la misma distancia y el resultado es, no hay problema. Pero como la órbita de Mercurio es excéntrica, las cosas no funcionan tan bien. Mercurio completa
exactamente 3 rotaciones cuando da 2 vueltas alrededor del Sol. Y es exacto. O sea, eso es un relojito, papito. O sea, eso no es, no, eso son 3.02 rotaciones cuando da 2 puntos. No, nada de decimales. ¿Cierto? Esto es exacto. Y esa relojería exacta se debe a las fuerzas de marea del Sol. Pero esa relojería exacta crea otros efectos muy curiosos. Efecto número 1. Como ustedes pueden ver aquí, los puntos que están representados aquí son Mercurio, ¿cierto? Y el tamaño de Mercurio indicado ahí está, digamos, en proporción a la distancia. Entre más grande, más cercano, y entre más pequeño, más lejano. Y como pueden ver, está dibujado cada 5 días. Uno ve que en 5 días Mercurio, cuando está cerca al Sol, recorre más distancia que cuando está lejos, lo que es un efecto muy natural de una de las leyes del movimiento planetario. Y hasta ahí, digamos, uno diría, ok. ¿Qué sucede? Entonces sucede que el movimiento de Mercurio sobre su órbita no ocurre al mismo ritmo, pero su rotación sí ocurre al mismo ritmo. Hay 2 puntos en la órbita de Mercurio que ocurren más o menos unos 4 días antes de que llegue al punto de máxima aproximación y 4 días después, en los cuales se alinean exactamente, se vuelven coincidentes la rotación y la traslación de Mercurio. Y en ese momento ocurre una cosa que ningún trabajador de la Tierra quisiera. Y es la siguiente: si usted se sienta en un lugar de Mercurio en el que se ve al Sol, o sea, que esté de día en ese lugar, usted ve cómo el Sol empezó a salir por el horizonte hace como 60 días, ¿cierto? Y usted ve que está subiendo, gracias a Dios, 9 de la mañana el Mercurio, pues, son como 60 días. Y de repente, en el momento en el que llega ahí a ese punto de la órbita, el Sol se detiene. Ay, pucha, ¿qué pasó? ¿Cierto? Haga de cuenta la historia bíblica esta con, no me acuerdo qué profeta, ¿cierto? Que detuvo el Sol en el cielo. Pero lo peor está por venir. Resulta que a medida que él va avanzando en su órbita, el Sol empieza a bajar. Pues pucha, hombre, usted esperando que el día avanzara, hubiera mediodía, después por la tardecita para ir a jugar, qué sé yo, para ir a ver novelas, y lo que ve es que el Sol sube, de repente se detiene y vuelve y desciende. El desastre total. Claro, eso ocurre en algunos lugares del planeta en los momentos cercanos al perihelio del planeta. Hay un lugar en donde es mediodía 2 veces. El calor tan hijuepucha de ese lugar es impresionante. Ese lugar coincide casualmente con un accidente topográfico en la superficie de Mercurio que se llama la cuenca Caloris. Adivinen de dónde viene lo de Caloris. El calor es insoportable. Son 400 grados a la sombra, ¿cierto? Una cosa, mucha miedosa, mentiras que no, cuidado con eso. Solamente nosotros somos tan de malas que en la sombra hace calor. Allá en Mercurio usted sabe que uno se pone a la sombra y como no está el sol, que es lo único que calienta, inmediatamente la temperatura desciende, ¿cierto? Es lo mismo que sucede en el espacio. Aquí en la Tierra uno se mete abajo de un árbol y allá lo sigue el aire caliente. O sea, ¿a dónde va, papito? Venga para acá. Y allá lo calienta, ¿cierto? Ese es el calor, ese es los 40 grados a la sombra en el desierto de la Tatacoa. Bueno, entonces resulta que ahí la superficie de Mercurio es una superficie extremadamente similar a la superficie de la Luna. Ustedes pueden ver ahí, uno viendo a Mercurio por primera vez, ellos le presentan a Mercurio, de Mercurio, como así, la cosa es la Luna, ¿cierto? Tiene un parecido increíblemente grande con la Luna, excepto porque como nos vemos tan bien a la Luna, yo no veo por ningún lado el conejo, que usted fácilmente diría, aquí no se ve conejo, aquí no se ve... Bueno, pero lo que sí es muy cierto es que las características de la superficie lunar se ven. ¿Cuáles son esas características? Está tachonado de cráteres. Ustedes pueden ver ahí cráteres de muy diversos tamaños, cráteres con rayos. Miren estos rayos que hay aquí. Estos rayos son el material boom que salió disparado durante el impacto que cubre la superficie. Y entre los cráteres hay regiones planas oscuras y algunas regiones planas claritas. Es lo que sucede exactamente con la Luna. La razón básica de que Mercurio sea así es de que es un planeta, digamos, que no está dotado de atmósfera, que es lo mismo que sucede con la Luna. Y como no está dotado de atmósfera, cualquier piedra que va volando por ahí, ¡pum!, ¿cierto? Pega y levanta la polvareda. Aquí en la Tierra, hombre, no se imaginan cuánto crucé yo los dedos este fin de semana para que nos impactara ese cuerpo. Yo dije, ay, hijo del diablo, esta vez sí nos van a dar, ay, qué rico.
Qué rico que nos den. ¿Por qué? Porque es que resulta que decir que nos pasó rozando y que siquiera no nos dio es una pendejada, porque resulta que nosotros tenemos 170 kilómetros de aire. Es un colchón, es como tirar, ¿cierto? Como tirar una piedra al agua tratando de matar un pescado con la piedra, ¿cierto? Matar un pescado con una piedra y el pescado puede dar 3 metros de profundidad. Todos sabemos que las piedras le quedan en los primeros 10 centímetros, depende de con qué fuerza lance la piedra. Esta piedra seguramente no nos habría hecho ningún daño, pero sí nos habría hecho un espectáculo, como para alquilar balcón. Bueno, lamentablemente no nos pegó. Acuérdense que esa es la actitud, en la astronomía la actitud es, ¿y nos va a pegar? Esa es la pregunta. Bueno. Resulta que a Mercurio le pegan, allá sí, ay, ve, hay una piedra de 20 centímetros, escóndanse, papito. 20 centímetros, eso acaba con el nido de la Tierra. Aquí, una piedra de 20 centímetros que entró en agosto del año pasado y pasó por encima de los cielos de Santander. 20 centímetros tenía la piedra. O sea, una cosa realmente bastante inofensiva. En Mercurio y en la Luna en particular se han encontrado crátercitos más pequeños que una piedrita, más pequeños que una moneda, producidos por piedritas más pequeñas que una moneda. Una piedra más pequeña que una moneda en la astronomía produce simplemente una estrella fugaz. Bueno, la superficie de Mercurio ha sido analizada en forma detallada por las sondas que lo han visitado, con telescopios, con radares, y se ha descubierto que tiene una estructura extremadamente rara. O sea, no es lo que uno esperaría ni para la Luna, ni para la Tierra, ni para Marte. Yo traje estas imágenes que me parecieron muy, digamos, que iluminan un poco lo que los científicos piensan cómo es Mercurio en la parte exterior, ¿cierto? Al examinar la superficie, los científicos se han dado cuenta de que Mercurio es mucho más una torta de estas mezclada que una torta por capas. La Tierra es una torta por capas perfectamente diferenciada. Aquí tenemos la corteza continental, la litosfera, el manto superior, el manto medio, el manto inferior, el núcleo. Mercurio, por lo menos en la parte exterior, tiene una estructura mucho más desorganizada a la manera de esa torta desorganizada, que a propósito yo nunca me comí una tortica así, ¿o sí? Bueno, esas tortas tienen un nombre, ¿y cómo es que la llaman esas tortas en español? Bueno, muy bien, a ver si alguien sabe de tortas y nos diga cómo me llama esta torta. Ese tipo de tortas que son mezcladas de esa manera. Les presento a Caloris. Lo que vemos aquí es una fotografía tomada por la sonda Mariner 10, de la que vamos a hablar en un momento, que por razones que voy a contar enseguida no alcanzó a fotografiar sino una parte de esta gigantesca ensenada, de esta gigantesca cuenca en el planeta. Caloris tiene alrededor de 1.600 kilómetros de diámetro y es un gigantesco cráter de impacto. Imaginen un cráter de impacto del tamaño de Colombia, ¿cierto? Uno asomarse en la Guajira y, ¿dónde estoy? En el borde, y el otro borde está en Amazonas. Pucha, eso es un cráter verdaderamente grande. Efectivamente aquí se ve, y uno dice, pero ¿cuál cráter? Yo veo ahí como 20, dalo aquí. Ahí está el monstruo, ¿cierto? Ahí está el monstruo, y sobre el monstruo obviamente se han superpuesto otros cráteres. Pero más interesante que Caloris es las antípodas de Caloris. Resulta que Caloris está aquí, en un lado de Mercurio, está el gigantesco, hijo, el diablo, qué hueco el que abrió ese impactor. Y cuando uno se va al otro lado, en el otro lado no hay cráteres, sino que hay un montón de tierra arrumada, montañas, etc. Y resulta que las dos regiones son completamente antípodas. Y se pregunta uno, ¿por qué hay un cráter aquí y por casualidad una región montañosa atrás? ¿Alguien tiene alguna teoría al respecto? Bueno, obviamente que no la conozca, pues, en trampa, ¿cierto? Una de las teorías, que me imagino la pensaron la mitad del auditorio, y si no, pues, bueno. Entonces, una de las teorías es que el cuerpo impactó por aquí y produjo ondas sísmicas tan violentas que revolvieron la Tierra al otro lado del planeta, ¿cierto? Es como si ocurriera un terremoto en Japón y aquí se cayeran los edificios, ¿cierto? Y entonces en Japón quedan todos preocupados, porque Japón obviamente queda borrado el mapa. Pero además en Medellín se caen todos los edificios. ¿Qué pasó? Pucha, no, un terremoto en las antípodas. Güey, pucha, pero ¿qué terremoto ese? Eso pasó aquí. Pero hay otra teoría que es aún más peor. Y la teoría es, estaba Mercurio, lo impactó un cuerpo, abrió un hueco de 1.600 kilómetros y los pedazos del cuerpo salieron volando. Y ahí es donde fueron a parar. Le dieron la vuelta a Mercurio y cayeron al otro lado. Eso sí es de malas, hermano. Oiga, uno en las antípodas y oiga, como me contaron que un impacto ni el hijo del diablo al otro lado de Mercurio y tran, y se van a caer las figuras piedras del otro lado, ¿cierto? Oiga, a propósito, yo porque estoy diciendo tantas palabras hoy. Qué pena con Azucena, ya fue Azucena. Bueno, resulta que
Resulta que algo parecido ocurrió en la Tierra cuando se extinguieron los dinosaurios. El impacto que abrió ese hueco gigantesco en Yucatán, ¿cierto?, produjo un montón de detritos que se cree volvieron a entrar a la atmósfera de la Tierra. El calor generado por la entrada de esos detritos fue uno de los causantes del desastre climático que acabó con los dinosaurios. Entonces, de nuevo, los Parasaurolophus que vivían en las antípodas se reían de los pobres triceratops que estaban en México, pobres mexicanos, indios, ¿cierto? Y estos por aquí en Asia. Bueno, no, en ese entonces no creo que... Bueno, ok, se reían de ellos y resulta que el impacto que ocurre aquí calentaría toda la atmósfera del planeta hasta hacerla, digamos, muy poco, viable para los seres vivos, incluso en las antípodas. Una de las características superficiales más significativas del planeta Mercurio es que está cruzado por unos gigantescos precipicios de kilómetros de altura. O sea, imagínense en una montaña, o imagínense, por ejemplo, Santa Elena. ¿Cuánto tendrá Santa Elena? 1 kilómetro de altura. Si alguien lo sabe, sí, más o menos, que son 1.600, 2.600, más o menos que tenga 1 kilómetro de altura. Imagínense en un precipicio 1 kilómetro más alto. Una caída casi vertical. Y ahora imagínensela atravesando toda Colombia, ¿cierto? Esos son los que llaman los precipicios o los acantilados de Mercurio. Esos acantilados cubren toda la superficie y fueron un misterio cuando se los descubrió. Hoy en día tenemos una idea bastante clara de qué fue lo que produjo esos precipicios. Y la idea de qué produjo esos precipicios conduce a una explicación muy interesante en astronomía. La explicación tiene que ver con por qué los europeos son gordos y grandes y los aborígenes africanos son delgados y chiquitos. Resulta que la idea es la siguiente. El resultado de la explicación que voy a dar es el siguiente. Los cuerpos pequeños se enfrían más rápido. O sea, una taza de café servida en unas tacitas de tinticos chiquiticos que tomamos los que no somos viciosos, ¿cierto? Una tacita de esas se enfría mucho más rápido que la taza gigantesca que se toman pues los adictos, ¿cierto? Con unas tazas así de tinto hasta el borde, ¿cierto? Inclusive contra lo que uno podría pensar, pero ¿cómo así? La taza grande, por ser grande, es grande en todo, ¿cierto? Incluyendo, se enfría a lo grande, y no. Y la razón por la que no se enfría a lo grande, entonces en este caso hablemos de la Tierra y Mercurio, la Tierra se enfrió mucho más despacio de lo que se enfrió Mercurio. La razón es por un efecto que yo llamo el efecto del auditorio más grande. Imaginen lo siguiente, imaginen que usted construye un auditorio, ¿cierto? Y ese auditorio, a ese auditorio le caben 4 personas, ¿cierto? Un auditorio excelente para un cuarteto de cuerdas que solamente se escucha a sí mismo. Ok, entonces tiene un auditorio donde caben solo 4 personas. Y al auditorio, que obviamente es cuadrado, le pone 4 puertas, que es bastante adecuado por si hay un incendio adentro, alguna cosa, porque cada puerta, una puerta por cada una de las personas que hay adentro. En la analogía, imagínense que cada persona es un pedazo de mercurio caliente y las puertas son la superficie de mercurio. ¿Y qué sucede? Resulta que el calor de los cuerpos trata de escapar. ¿Por dónde? Por la superficie. Entonces, imagínense que hay un incendio o ellos quieren salir ellos quieren salir del auditorio y lo que usted ve es que cada uno tiene su puerta. Pero usted dice, esto es muy poquito, voy a hacer un auditorio más grande. Y lo único que usted hace, es ampliar el auditorio duplicando su tamaño. O sea, aumentan 2 veces el tamaño de este muro y aumenta en 2 veces el tamaño de este muro. Ahora, como tiene más muros, tiene que poner más puertas. ¿Cuántas puertas más pone? Entonces resulta que aquí están en blanco las puertas que ya tenía y que las tuvo que mover de lugar, quitar las bisagras y moverlas de lugar. Y en amarillo, como ustedes seguramente adivinarán, están las puertas que tuvo que poner. Tuvo que poner 4 puertas más. Duplicar el tamaño del auditorio solo le cuesta, digamos, el doble del valor de las puertas. Excelente, las puertas son muy costosas, ¿cierto? Una puerta bien, con seguridad, etcétera, ¿cierto? Y si usted pone aquí pues un mancancán a cuidar las puertas, entonces eso va costando. Entonces miren, si usted duplica el auditorio, simplemente se duplica el número de puertas. Pero la capacidad del auditorio, ¿qué le pasa a la capacidad del auditorio? Se multiplica por 4. Si antes le cabían 4 peludos, ahora al duplicar el tamaño de los muros le caben 16 personas.
Y entonces ya no hay una relación de una persona por cada puerta, sino que en este caso ya tienen que salir, cuatro personas, ¿cierto? Tienen que salir dos personas por puerta. Dos personas tienen que compartir la misma puerta y ustedes saben que eso es bastante complicado. Entonces miren, aumentar de tamaño aumenta la cantidad de lo que hay adentro, pero disminuye en relación a esa cantidad, el espacio para salir. Y eso es lo que sucede con la Tierra. La Tierra, al ser más grande, tiene menos espacio para que salga el calor. Mercurio, al ser chiquito, tiene más espacio para que salga el calor, y el resultado es que Mercurio se enfría más rápido. Y entonces, ¿dónde quedaron los europeos y los pigmeos? La misma cosa. Un europeo, un noruego gigantesco, un monazo de esos, ¿cierto? Es un cuerpo gigantesco con una gran cantidad de personas adentro con ganas de salir y muy poquitas puertas en relación a ellas. Obviamente es más grande que el pigmeo. El pigmeo es chiquitico, tiene menos personas, muchas menos personas, pero una superficie adecuada para que salgan. Entonces el pigmeo se enfría rápidamente. ¿Por qué tendría que enfriar el pigmeo rápidamente? Hello, ¿cierto? Vive en África, ¿cierto? Si usted vive en un lugar caliente, tiene que ser chiquito. Si usted vive en un lugar frío, no se quiere enfriar, tiene que ser grande. Es la misma explicación de por qué se nos enfría más rápido la nariz, los dedos de los pies, etc. Entonces Mercurio se enfrió mucho más rápido. Al enfriarse mucho más rápido, se contrajo como una pasa. Y esas fracturas, esos acantilados que vemos ahí, son precisamente los acantilados producto de esa contracción. Bueno, mientras les hablo un poco finalmente de esta parte astronómica del interior de Mercurio, que tiene cosas muy interesantes que ya voy a contarles, les quiero poner otra pieza musical. Al principio estuvimos escuchando una pieza musical compuesta por un músico electrónico de los años 70 que hacía música para televisión, y la versión que estábamos escuchando era la versión electrónica de esta, que es la original, que se llama La Hora de los Planetas, de Gustav Holst, un músico inglés que se dedicó a componer una suite en siete actos, ¿cierto? Dedicado a los planetas. Ojo con esto, Holst estaba pensando en la astrología, ¿cierto? No en la astronomía. Entonces, lamentablemente, la inspiración no es la mejor, pero igual la música es muy bonita. Y además, como uno no entiende la música igual, entonces uno dice, tan bonita la música, ¿cierto? No sabe que el tipo estaba pensando en cosas esotéricas. Bueno, vamos a escuchar entonces Los Planetas de Holst, mientras les voy contando algunas cosas interesantes. Bueno, el interior de Mercurio es uno de los lugares más extraños del sistema solar. El 70% del volumen de Mercurio es hierro y casi puro. Es el lugar más rico en hierro de todo el sistema solar. Se especula que es posible pensar hacia el futuro en la posibilidad de hacer una explotación minera de Mercurio, específicamente para extraer el hierro y los minerales que se unen al hierro y que pueden abundar en su superficie. ¿Por qué es un lugar extraño? Porque no hay muy buenas razones, no hay muy buenas maneras de explicar cómo un planeta como Mercurio recibe tanto hierro y a la Tierra no le toca tanto. La Tierra tiene el volumen ocupado por el hierro en la Tierra es de aproximadamente la 10ª parte del volumen total. El de Mercurio, les repito, es el 70%. La teoría en boga para explicar por qué Mercurio tiene tanto hierro en la superficie es la siguiente. Es catastrófica, maravilloso. Todos nos gustan las catástrofes, el fin del mundo. A Mercurio vivió el fin del mundo cuando estaba, digamos, recién nacido, hace 4.500 millones de años. ¿Qué sucede? Mercurio nació como cualquier otro bebé rocoso del sistema solar, ¿cierto? Es decir, aproximadamente una cuarta parte de su masa o una tercera parte de su masa con hierro, y el 70% restante eran silicatos, o sea, silicio, oxígeno, arena, ¿cierto? Arena comprimida. ¿Qué sucede? Resulta que, como le sucedió a muchos cuerpos en el sistema solar, Mercurio era impactado por otros. Entre ellos, el que produjo la cuenca Caloris, que impactó muy posteriormente.
Resulta que en su infancia Mercurio fue golpeado por un cuerpo de aproximadamente una sexta parte de su tamaño. No, una sexta parte es muy poquito, no hace daño, depende de cómo le pegue, ¿cierto? Todos los que juegan billar saben que el daño que usted le hace a una bola, ¿cierto? Depende de con qué ángulo o de qué manera golpea la bola. Si la bola golpea rasante, entonces lo único que usted hace es medio rozar la bola, tal vez ponerla a rotar más rápido, o tal vez producir desechos en el impacto que queden orbitando alrededor del cuerpo anterior. Eso le pasó a la Tierra. Fue golpeada por un cuerpo aproximadamente la mitad de su tamaño, y en ese golpe, digamos, se produjeron detritos que quedaron orbitando la Tierra y formaron la Luna. Pero a Mercurio le fue un poquito más mal. A Mercurio le dieron de frente. Y al darle de frente, el impacto entregó toda la energía de movimiento del cuerpo, y el resultado final fue que Mercurio, digamos, el impacto terminó empelotando a Mercurio. Y empelotando significa que las capas exteriores, que son las capas que están hechas de silicatos, terminaron siendo expulsadas, desbaratadas, mandadas a la porra, digamos, por este tremendo impacto. Esa es una de las teorías, una teoría catastrófica maravillosa. No, les digo, las catástrofes son bacanísimas, y la astronomía está llena de esas cosas. Entonces, cuando vean a Mercurio, piensen que el pobre está en pelota, ¿cierto? Tiene unos interiores ahí que medio le tapan a la cosa, pero no, la cosa casi que se ve, ¿cierto? Que es el hierro. Pero hay otra que es una teoría menos popular y a mí me gusta más. Y es que cuando Mercurio nació, cuando Mercurio estaba recién nacido, el Sol todavía no había alcanzado su máxima madurez. Haga de cuenta lo que nosotros vemos aquí, ¿cierto? Que nace el niño y la muchachita todavía ni siquiera se ha graduado del colegio, ¿cierto? Mercurio ya había nacido, ya era un planeta hecho y derecho, estaba hecho de silicatos y hierro, ¿cierto? Pero el Sol no había terminado de crecer. Cuando el Sol terminó de crecer, pasó una fase en la que su luminosidad se incrementó, aumentó mucho. ¿Y cuál es el resultado? Al estar tan cerca Mercurio del Sol, su superficie se calentó hasta alcanzar temperaturas que se cree que pudieron llegar a los 10.000 grados. Resulta que a 10.000 grados no hay arena que se salve, ¿cierto? Ustedes saben que la arena, alguien que sepa aquí de arena o de vidrio, ¿cierto? ¿A qué temperatura se vuelve el vidrio líquido? ¿Será? Por ahí 1.500 grados, 1.000 grados. 900, 1.000 grados, pongámosle 1.000 grados, ¿cierto? Imagínense en arena a 10.000 grados. ¿Eso qué significa? Eso significa gas de vidrio, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? La superficie de Mercurio se vaporizó. Mercurio, según esa teoría, tuvo una atmósfera primitiva hecha de vidrio en vapor. ¿Cierto? En realidad, silicatos en vapor. ¿Qué sucede? El Sol barrió esos silicatos y al final al pobrecito se le evaporó. Entonces, la una es la hipótesis de la violación, ¿cierto? En la que le desgarran las vestiduras, un impacto, ¿cierto? Y la otra es la hipótesis de bien, ¿cierto? Que lo hicimos todo correcto, él se fue desvistiendo solito, ¿cierto? Se fue desvistiendo solito porque el Sol se pegó una calentada miedosa. Bueno, muy bien. Y, bueno, justo me toca la diapositiva. Bueno, ok. Esto no fue planeado. Ok. Pasemos ahora, para ir bajando, porque tenemos que ir bajando, a hablar de tema un poco más cercano a nosotros. Entonces, en los temas anteriores, digamos, lo anterior más o menos presenta una panorámica global de lo que se conoce de Mercurio. Bueno, hay un detalle que no se me puede escapar. Mercurio es el único planeta distinto de la Tierra, entre los hermanos rocosos, que tiene campo magnético. Una brújula funcionaría en Mercurio, lo que se ha convertido desde hace mucho tiempo en un misterio. ¿Por qué? Porque resulta que los cuerpos que rotan poquito no se consideran cuerpos con un potencial para producir un campo magnético. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los campos magnéticos los producen corrientes eléctricas. Ah, pero los imanes producen campo magnético, no están conectados a la luz. No, momentico. Los imanes tienen campo magnético, pero adentro de ellos, de forma microscópica, hay corrientes eléctricas. Todo campo magnético, en general, muchos campos magnéticos, la mayoría de los campos magnéticos se producen por corrientes eléctricas. ¿Qué sucede? Resulta que en los planetas normales esas corrientes se producen por la rotación que induce en el interior del planeta. Algunas partes pueden estar líquidas, movimientos que generan el campo, que se convierten en corrientes eléctricas que generan el campo magnético, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Para que eso ocurra debe haber mucha rotación y una segunda condición que todos pensábamos que Mercurio no tenía, y es que algo adentro de Mercurio esté todavía líquido. Y uno dice, pues sí, pues puede estar líquido. ¡No! Cuente que como es un enano se enfría hace rato,
Entonces, como si usted le sirvieran un tinto y el tinto le congelara, hermano. O sea, se la cosa congeló. Entonces, ¿cómo va a venir usted a decirme que tiene un campo magnético si ya está congelado por dentro? O sea, no hay líquidos que se muevan y produzcan corrientes eléctricas y no rota casi. Pues Mercurio tiene un campo magnético y esa es la bendición porque no sabemos de dónde salió, ¿cierto? No sabemos de dónde salió. Bueno, no quería, ese detalle es importantísimo en Mercurio. O sea, nadie que salga de aquí diciendo yo ya conozco a Mercurio, no puede dejar de conocer ese detalle. Bueno, en la cultura, Mercurio. ¿Qué le recuerda a uno el Mercurio? Mercurio, el nombre de Freddie Mercury, por ejemplo. ¿Cierto? Ve que a propósito no investigué de dónde viene lo de Freddie Mercury. Si alguien lo sabe, ahorita nos lo dice en la sesión de el elemento Mercurio. Y nos recuerda naturalmente al dios de la mitología romana, Mercurio. Mercurio en realidad era considerado en la antigua Grecia, ¿cierto?, dos dioses. El planeta Mercurio, perdón, el objeto astronómico Mercurio estaba asociado a dos dioses. Apolo, cuando se veía en el atardecer, y Hermes, cuando se veía en el amanecer. Hermes es el nombre original de Mercurio. Original dice uno porque eso lo inventaban los originales, o sea, los griegos. Los otros eran unos se lo copiaron y cambiaron los nombres como para que uno no supiera que no hicieron la tarea. Bueno, entonces resulta que Hermes es el nombre del dios del amanecer y Apolo el dios del atardecer. Eso lo decían los griegos. Pero después de mucho tiempo empezaron a decir, uy, estas dos cosas son la misma. O sea, este objeto simplemente está moviéndose en el cielo y a veces aparece a un lado del sol y a veces al otro lado, uno solo. Y ese uno solo quedó siendo el dios Hermes en la mitología griega. El dios Hermes en la mitología griega lo recordamos muy claramente, ¿cierto? Obviamente por este símbolo fálico, no, mentiras que no lo recordamos, ¿cierto? Por este símbolo muy conocido, ¿cierto? Que se llama el caduceo, que lo utilizan, ¿en qué sector utilizan este símbolo mucho? Hay dos sectores. El comercio, eso, y la medicina. El comercio, bien. La medicina, no. Porque resulta que la medicina debería utilizar este otro que hay aquí, se llama la vara de Esculapio, ¿cierto? Este es el símbolo, se llama el caduceo, y es el símbolo de Mercurio, en la mitología griega. El significado de las dos serpientes parece que todavía es oscuro. Las dos alitas se deben a que Mercurio era el dios, digamos, el dios mensajero, el dios más rápido, el dios de las emociones así intensas en la mitología griega. El heraldo se lo llamaba también. Después, otras culturas lo convirtieron en un dios de todo. O sea, este tipo había creado desde los deportes hasta las artes. El tipo hizo de todo era pues, en otras culturas. Bueno, el nombre Hermes está asociado a este tipo de estructuras que se llaman algo así como los Herme, ¿cierto? En Grecia, que se utilizaba para delimitar propiedades y poner indicadores de carreteras. De ahí viene el nombre de Hermes y la figura es muy popular. De aquí salió la idea, entonces es una barra vertical rectangular con una cabeza barbada. La barba significa fortaleza, fuerza. Y con un pene ahí directo que significa masculinidad y significa también, digamos, ganas de ir a la guerra, huepucha. O sea, entonces, el que se me acerque, espera, que lo recibo aquí muy enojado. Ok, resulta que las alas entonces son esa idea del mensajero y las serpientes, repito, todavía son un mensaje. El caduceo fue regalado a Mercurio por Apolo, fue regalado a Hermes por Apolo. Y Apolo tenía un hijo que era Esculapio, que es precisamente de donde viene esta idea de la serpiente. La serpiente y la vara tienen un significado mucho más concreto y esa es la que está asociada con la medicina. El comercio sí tiene este signo como un signo verdadero, porque resulta que Hermes y Mercurio en la mitología romana tenían que ver con el comercio, con las actividades, digamos, comerciales, con el negocio, etc. Bueno, Mercurio es el nombre también que se le dio a el elemento químico, este elemento químico tan especial, o es el nombre que se le da a este elemento químico tan especial que está en estado líquido a temperatura ambiente, es un metal. Y adivinen por qué llamaron a Mercurio Mercurio. O sea, ¿por qué llamaron al elemento Mercurio? Lo llamaron Mercurio. La razón básica es que es el único elemento, el único metal que se mueve ahí rápidamente. Es decir, mejor dicho, ritalina, ¿cierto? Ritalina para metales, ¿cierto? Es un metal que necesita ritalina, entonces por la misma razón tenemos que ponerle el nombre del dios, ¿cierto? Asociado a la ritalina en la mitología romana. Lo interesante es que el mercurio juega un papel importantísimo en la historia de la alquimia
y por la misma razón en la historia de la astrología. Mercurio es una figura importantísima en la astrología, en la alquimia, en la magia. Está asociada a los Géminis. ¿Quiénes son aquí de signo Géminis? ¿Cierto? ¿Han sentido Mercurio en su sangre? No. ¡Ay! Ustedes nacieron con Mercurio ¿en qué ascendiente? El diablo. ¿Cierto? Yo siempre cuento sobre la astrología la misma, digamos, anécdota, y es pensar que cuando Mercurio se mete dentro del león, ¿cierto? Hace que la furia sea más rápida, ¿cierto? Es como pensar que si un avión se metiera dentro de una nube con forma de cocodrilo, la gente va a morir. Porque como la nube es un cocodrilo y hay gente en el avión, entonces cocodrilo y gente es muerte, ¿cierto? Esa es más o menos la lógica detrás de la astrología. Es que no quiero simplificar tampoco la astrología, porque la astrología pues, tiene un montón de cosas ahí en el fondo, ¿cierto? Muy interesantes culturalmente hablando. Bueno, Mercurio también ha estado presente en el cine y la literatura, en este caso en la literatura, y ha estado presente por una razón muy interesante, de índole astronómico. Resulta que esta idea de que Mercurio está tan cerca al Sol, que las mareas gravitacionales lo frenaron, era una idea que no se pudo comprobar sino hasta que pudimos ver rotar a Mercurio. Bueno, ¿y uno cómo ve rotar a Mercurio? ¿Cierto? ¿Cómo se ve Mercurio? Es una buena pregunta. Mercurio se ve muy cerca al Sol en el cielo, obviamente como es el más cercano. Mercurio nunca se aleja más de más o menos 1/4 del Sol. Y uno dice, mucho, ay María, con la montaña de Medellín es muy poquito, ¿cierto? Nunca se aleja más que 1/4 más o menos del Sol, y entonces es muy difícil de ver. Además es chiquitico. Usted coge un telescopio y a duras penas alcanza a ver el disco del planeta. Con buenos telescopios se alcanzó a ver en tiempos históricos la superficie e incluso a ver accidentes topográficos. Y fue en esa primera época, eso fue en el siglo XIX, donde por primera vez se empezó a especular que Mercurio rotaba muy despacio. Las medidas definitivas de la rotación vinieron con estudios de radar. Imagínense los rusos con unos berracos, hermano. En 1962 le ganaron a los gringos otra vez, fueron los primeros en mandar una señal de radar desde la Tierra hasta Mercurio. Óigame pues, ¿cierto? El radar que ustedes acuerdan que lo utilizan para ver aviones que están a 1000 kilómetros, fue utilizado para ver una cosa que estaba a 80 millones de kilómetros. Mandaban la onda de radar, había que esperar pues un ratico, ¿cierto? Siempre está como lejos la cosa, y de repente usted veía, llega la onda, y llegó. Bueno, es el primer intento. Ahora mandamos 2 ondas de radar y después mandamos toda una batería de ondas de radar que al devolverse nos dan ideas sobre cómo es la superficie y sobre cómo rota. Y la idea de cómo rota es muy sencilla. Claro, cuando las ondas de radar rebotan en la superficie, al devolverse, la rotación del planeta les imprime un cambio debido a una cosa que se llama el efecto Doppler. Y con eso tiene la rotación. Entonces, ¿qué sucede? En los años 60 y 70, que se tenía esa idea de que la rotación era muy bajita, se pensaba que un lado de Mercurio estaba en la oscuridad total siempre, y un lado siempre al mediodía. Y en la mitad entre los dos había una franjita donde hacía un calorcito mediocre. O sea, a este lado 400, a este menos 250, pero por aquí tal vez hasta 0, ¿qué pasó? Bueno, tal vez hasta 0 grados, tal vez hasta 20 grados, tal vez entonces haya monstruos allá. ¿Cierto? Tal vez haya plantas y se especulaba. Y eso fue lo que hacían, digamos, o lo que hicieron los escritores de ciencia ficción durante la segunda mitad del siglo XX. Escribir historias sobre monstruos que vivían en Mercurio, en esa región, en esa franja de habitabilidad que había alrededor, en la cintura del planeta. Dentro de los textos que traje aquí está que es un texto para adolescentes que escribió Isaac Asimov, y este es de Arthur C. Clarke. Este ya sí es de un autor un poco menos conocido, en donde el protagonista es Mercurio y sus habitantes. Pero vamos más lejos. Resulta que Mercurio ha sido protagonista en Futurama. En Mercurio hay una estación de gasolina de Futurama. Ahí está, ¿cierto? Creo que es la última del sistema solar, ¿cierto? En Mercurio también, sobre Mercurio, Calvin hizo un trabajo con su amiguita, la de las bolas de nieve, ¿cierto? En donde describe a Mercurio de maneras fantásticas. Busques en esa caricatura, que es una serie de caricaturas que escribieron. Y hay una película que yo no sé si de pronto la podemos escoger para un curso que estamos organizando en la Antioquia sobre cine y astronomía, que es esta que se llama Sunshine, que es una película sobre llamaradas solares que amenazan a la Tierra, en donde mandan una nave a Mercurio
y después va otra nave a rescatar esa otra que mandaron. Mercurio entonces se convierte en esta película como en un puesto de avanzada de los humanos para estudiar el Sol. No está muy lejos de la realidad. ¿Qué no sabíamos hace 10 años entonces para terminar sobre Mercurio? Hace 10 años creíamos que la cuenca Calori era 300 kilómetros más pequeña. Le aumentamos 300 kilómetros con el Messenger. Es decir, estamos entonces haciendo crecer el tamaño de la finca que tenemos allá en Mercurio. En esto empiezan a vender también terreno allá. Bueno, también descubrimos hace poco que Mercurio tiene una atmósfera increíblemente compleja. La atmósfera de Mercurio, ¿qué produce la atmósfera de la Tierra? La atmósfera de la Tierra sale del interior de la Tierra, básicamente. La Tierra escupe su atmósfera, como si uno estuviera rodeado del vaho, del aliento, ¿cierto? Esa es la Tierra. Algo de ese aliento se escapa por efecto de la interacción con el Sol, el viento solar. En el caso de Mercurio, la atmósfera de Mercurio la produce, ¿cierto? El Sol, partículas del viento solar que caen sobre la superficie. La superficie de Mercurio, núcleos que se desintegran radiactivamente en Mercurio, producen helio, ¿cierto? El interior de Mercurio, se ha detectado agua saliendo de Mercurio. Oiga pues, a poner una canilla. No, hombre, agua en estado gaseoso, iones de la molécula de agua. Ahorita me recuerdan algo del agua. Y además, hay atmósfera que viene del Sol y atmósfera que viene del Sol en el viento solar, que se mete dentro de la atmósfera mercuriana, y atmósfera que viene de las partículas atrapadas en el campo magnético. Es una atmósfera increíblemente compleja, y eso se descubrió también en los últimos 10 años. El hecho de que el interior pueda estar caliente y líquido y producir campo magnético se descubrió hace poco con modelos por computadora, podría deberse al masaje que le está dando el Sol. Claro, como el Sol está ahí apretujándolo, venir para acá, ¿cierto? No solamente venir para acá, perdón, sino amasándolo. Entonces es un masaje y lo tiene calientico. Ese calorcito nos recuerda, por ejemplo, el calor que hay dentro de la Luna de Europa, que tiene un océano líquido interior por el calor del abrazo gravitacional que le hace Júpiter. Lo mismo podría estar pasando con Mercurio. Eso lo sabemos desde el año más o menos que el 2004. Otra cosa que es interesante es que Mercurio está completamente parado en el sistema solar. O sea, él está en su órbita y el eje de rotación es perpendicular a la órbita. En el caso de la Tierra, el eje de rotación está inclinado a 23 grados, y a eso le debemos la primavera, el invierno, etc. En el caso de Mercurio es perfectamente vertical. Eso quiere decir que si usted se para en todo el polo norte de Mercurio, en todo el polo norte, supuestamente no vería el Sol, porque el Sol ya estaría casi por debajo del horizonte. Pero resulta que han hecho estudios y han descubierto que el polo norte hay unas veces ve el Sol y otras veces no lo ve. Imaginen que el Sol en el polo norte se eleva sobre el horizonte 2/60 partes de un grado. Un grado es más o menos el grosor del meñique. Una 60ª parte de un grado es más o menos que el tamaño de una uña cortada. ¿Cierto? Entonces imagínense, usted tiene aquí el Sol saliendo por el horizonte, usted dice, puta, el calorcito, y que el Sol se asome a una altura del tamaño de una uña cortadita, ¿cierto? Una uña bien pulidita, ¿cierto? Por encima del horizonte. No, joda, hombre, ¿cierto? Resulta que ese fenómeno se llama libración y parece ser un indicador claro de que el interior de Mercurio está líquido. Y si está líquido, bien, porque tenemos campo magnético. Eso se descubrió hace menos de 10 años. Y la segunda y la última es, de nuevo, catástrofe, ¿cierto? Es que han hecho cálculos y han descubierto que existe una probabilidad del 1%. 1%, cuidado que el 1% es una probabilidad más grande que la de matarse en un carro, ¿cierto? Existe una probabilidad del 1% de que en los próximos 1.000 millones de años Mercurio choque contra Venus. Sí, ahí está, ¿sí o qué? Pues ahí está, se va a chocar. Pero en 1.000 millones de años. No nos va a tocar, no me entiendes que no, hay que estar, paciencia, hay que aguantar, ¿cierto? A alguien le tocará la colisión. No, pero existe el 1%, o sea que podría no tocar, imagínate esperando 1.000 millones de años y, no salió. Es que es como comprar una boleta de 2 cifras. Ok, muy bien, esas son las cosas que no sabíamos hace 10 años. ¿Y cuáles son las 10 más? Bueno, ya los hemos mencionado, el Mercurio es el más pequeño, el planeta más pequeño, el más cercano, tiene la órbita más excéntrica, es el menos conocido, ¿cierto? Tiene la superficie más heterogénea, acuérdense de la torta esta que no sabemos cómo se llama, ¿cierto? Es el menos inclinado del sistema solar, su eje de rotación es perpendicular. Eso se debe a las mareas gravitacionales, ¿cierto? Es el más amasado por el Sol,
20 veces más amasado que la Luna, que está aquí pegada a la Tierra, ¿cierto? Es el más golpeado, como era que lo empelotaron, ¿cierto? El más golpeado, es el que tiene la mayor cantidad de hierro y es el más denso. Un detalle que no mencioné, pero también tienen que llevarse. Cuando usted le pregunte, ¿usted conoce a Mercurio? Ah, sí, sí, sí. Pues dígame alguna cosa, tiene que decir esta. Mercurio es el cuerpo más denso del sistema solar. En realidad, si uno calcula la densidad de Mercurio es 5,5 gramos por centímetro cúbico, que para cualquiera que trabaja aquí en la construcción no es muy impresionante. El acero creo que tiene 10, y hasta más, ¿cierto? 10 gramos por centímetro cúbico. Pero 5 gramos por centímetro cúbico es mucho. La mayor parte de los cuerpos en el sistema solar, la mayor quiere decir el 99.9999% del sistema solar, tiene densidades que van entre 0, ¿cierto? O sea, la cola de los cometas, hasta 3. De ahí para arriba todo es raro. La Tierra tiene 5.5, ¿cierto? Y Mercurio tiene 5.4. Ah, pero la Tierra le gana. No, un momentico, pero es que la Tierra es más grande. Entonces, ¿por qué Mercurio, la Tierra es más densa? Porque es más grande y aprisiona con mayor fuerza los materiales. Pero si usted descomprimiera la Tierra, si usted le hiciera off a la fuerza de gravedad en la Tierra y off a la fuerza de gravedad en Mercurio, Mercurio tendría una densidad mayor que la densidad del material en la Tierra. Entonces, Mercurio es el planeta más denso, con el material más concentrado. La razón de ello, de nuevo, es la presencia de metales, especialmente de hierro, en su interior. Muy bien. El agua. Ah, interesante. Mercurio parece que está tuquio de agua. Puta. O sea, tiene 1000 veces menos agua que la Tierra. Perdón, tiene 1000 veces menos agua que los casquetes polares de la Tierra. Es diferente. Y más o menos 10 veces menos agua que Marte. Lo que es impresionante para un cuerpo tan caliente. ¿Dónde está esa agua? Esa agua está, como ustedes seguramente lo han oído mucho, que eso es pura sabiduría Discovery, esa agua está en los casquetes, en los polos de Mercurio que están en la oscuridad perpetua. Allá la temperatura es muy bajita y allá está el agua. ¿Cómo se descubrió? Se descubrió porque el agua es una sustancia increíblemente reflectiva, es como un espejo para las ondas de radio. Y ustedes saben, la radio es lo que se utiliza para estudiar con radar los cuerpos. Entonces, las señales de radar que se han enviado a Mercurio, cuando le devuelven, se da uno cuenta de que hay unos espejos gigantescos en el polo de Mercurio y son unos cráteres que están en la oscuridad perpetua. Entonces, Mercurio parece que está hincho de agua, ¿cierto? Por lo menos para lo que debería estar, siendo un planeta tan pequeño, con tanto hierro y tan cercano al Sol. Muchísimas gracias.